Esto que voy a contarles tiene relación muy estrecha con lo que nos pasa todos los días, y sin embargo, bueno, está casi siempre dislocado, separado del análisis o de la posibilidad de reflexionar sobre lo que nos afecta. Estaba leyendo, antes de arrancar esto, un comunicado de la AmCham. La AmCham es la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la República Argentina, ¿no? Es la cámara que agrupa fundamentalmente a empresas de capitales estadounidenses aquí en la Argentina. Desde hace ya bastante tiempo, esta Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina, lo vuelvo a decir, opina sobre la política interna del país como si fuera un estamento más de representación de sectores nacionales, digamos, ¿no? Entonces, ahí me llama la atención, porque la AmCham elige justo la visita que está haciendo el presidente Alberto Fernández a Estados Unidos para hablar en la Cumbre de las Américas, y saca un comunicado donde con llamativa, yo diría extremadamente llamativa adjetivación, critica la iniciativa de ampliar la composición de la Corte Suprema de Justicia que impulsa el Frente de Todos. Y entre otras cosas impulsa el Frente de Todos, pero también, y ustedes lo saben, más de 17 gobernadores. Es decir, gente que representa en la Argentina, en nuestro país, a los pueblos de las provincias, al pueblo en general. Digo, me parece que estamos hablando de una iniciativa bastante solvente, potente, con amplio respaldo, popular, con amplio respaldo institucional, tratando de resolver una crisis, ¿no? que tenemos, que es muy grave, una crisis que pone a la Argentina en una situación de indefinición y de inseguridad jurídica muy grave, y es que tenemos una corte que no representa los ideales que debe tener un tribunal que opina sobre la constitucionalidad o no de las leyes, ¿no? Tenemos 4 personas en una corte que debería ser de más gente. Los 4 son además varones. Los 4 mantienen o coinciden en una misma perspectiva ideológica, con matices. Podríamos decir, hay halcones y palomas, pero son lo mismo al interior de la Corte Suprema de Justicia, y en lo que no se desmarcan, es decir, en lo que se caracteriza la Corte Suprema de Justicia, es precisamente en tener una visión de la realidad en la que las corporaciones ocupan el lugar de la razón. ¿Sí? O sea, fuente de toda razón y justicia no es el sistema democrático, no es la sociedad y sus relaciones. No. La razón siempre la tienen las corporaciones. Donde hay una necesidad corporativa, seguramente va a haber un fallo de la Corte a favor de esa necesidad corporativa. Entonces, la verdad que yo quisiera destacar una cuestión. Por un lado, a mí me molesta mucho que haya una injerencia de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, tan grosera en asuntos de política interna. Pero nadie le puede quitar el derecho a opinar a nadie, y si la Cámara de Comercio de los Estados Unidos quiere opinar, bueno, que lo opine. Uno puede decir, no estoy de acuerdo, me parece que es una expresión de exagerada intromisión en los asuntos de un país, pero también es cierto que quien enuncia en este caso, representa un sector que es uno de los sectores beneficiados por la Corte, porque cuando yo le digo Cámara de Comercio de los Estados Unidos, alguno dirá, ¿qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver porque todo lo que compras en el supermercado, o buena parte de lo que compras en el supermercado, tiene algún tipo de conexión con esta Cámara. Es decir, Procter & Gamble, Unilever, no sé, qué sé yo, Cargill, son todas empresas estadounidenses. Buena parte de las empresas de limpieza, buena parte de las empresas de higiene, buena parte también de las empresas alimenticias, son de los Estados Unidos, están aquí en la Argentina, y evidentemente ellos funcionan, y esto sí se los tengo que reconocer, porque debería aprender más el Frente de Todas estas cosas, funcionan con una lealtad impresionante. Porque esta Corte impresentable que tenemos, la Corte Suprema de Justicia impresentable que tenemos, hay que tener mucho cojón, ¿no?, para salir a bancarla. O sea, decir
no queremos ninguna otra corte, queremos esta que está, implica o una de dos, o un grado de enamoramiento tal que inhibe la racionalidad promedio, o por el otro lado, un compromiso político, ideológico, o quizá alguna cosa más, que hace que esta corte funcione en los hechos como un buffet propio. Entonces la Cámara de Comercio de los Estados Unidos dice, no, pará, esta es la corte nuestra. Es como decían de Tachito Somoza, ¿no? Cuando decían, bueno, será todo lo que digan, pero es nuestro. No quiero repetir el insulto. Pero es nuestro. Bueno, esta corte será todo lo que diga. Está Rosencrantz, que es un impresentable, que dice barbaridades. Está Lorenzetti, que es sinuoso. Está Rosati, que se quedó con el Consejo de la Magistratura, se lo metió en el bolsillo y se lo llevó. Es la corte del lawfare. Todo lo que vos quieras. Pero ¿saben qué? Es la nuestra, dice la Cámara de Comercio. Y yo creo que el Frente de Todos debería aprender. Porque es un gesto de lealtad mafiosa. Pero es un gesto de lealtad. No es renuncio, escribo una carta, 18 páginas, critico al presidente, a la vicepresidenta, tiño de supuestas sospechas de corrupción, la construcción de un gasoducto. No. Esto es otra cosa. Esta gente hace política en serio, son pesados, muy pesados, y cuando tienen que defender lo propio, lo suyo, insisto, más allá de que a mí no me guste, lo hacen. Y lo hacen sin que les importe nada, porque yo estoy en este micrófono diciéndole a la Cámara Argentina a la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina, miren, no se meta en los asuntos de internos, no haga lobby por sus asuntos, porque conspiran contra el bien común, porque nosotros tenemos una política soberana, un gobierno soberano, somos una sociedad que elige ir hacia un rumbo, no el que rumbo que quiere usted. Bueno, toda esa discusión a esta gente no le importa mucho. Y eso no sería el problema, porque no estamos acá para corregir lo que la Cámara de Comercio de los Estados Unidos hace mal o bien. Es decir, a fin de cuentas hace a su criterio y según su interés. Pero sí estamos para despertar alguna conciencia que diga, che, ¿esto no es bastante grave? ¿No es lo suficientemente grave como para que haya un comunicado de respuesta? ¿No debería levantar a alguien la voz y decirle a esta gente que no se meta, que la Corte es una decisión de los argentinos, de las argentinas, y que no puede salir la Cámara de Comercio de los Estados Unidos a mojarle la oreja a 17 gobernadores y a un presidente, ¿no?, que también impulsa la reforma de esta Corte? Porque parece que fuéramos una hoja en el viento, ¿no? Yo creo que la sensación generalizada es esa. Somos una hoja en el viento. Sopla el FMI, le decimos, bueno, está bien, no sé qué. Sopla la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, bueno, que no, digo, hay algunas cosas, algunas actitudes que hacen a una construcción soberana del destino de la patria. Yo sé que estas palabras a algunos les parecen inmensas, ¿no? Pero no hay palabras más sencillas y que digan más cosas. Así que creo que la Cámara de Comercio de los Estados Unidos haría bien en recuperar la prudencia que una representación de esas características debe tener. Y creo que la política también debería recuperar algo de su imprudencia. Quiero decir, dejar de comportarnos como si las cosas estuvieran bien, porque las cosas no están bien. No está bien esta corte, no está bien el procurador, no está bien Comodoro Pi, no está bien la góndola, no están bien los salarios y no están bien los precios. Si quieren digo todo lo contrario, pero la verdad me pusieron acá para que no mienta. Y yo no puedo mentir. Entonces las cosas no están bien. Y no están bien como para que encima venga esta representación de los negocios corporativos de una nación que por más poderosa del mundo que sea, no es la nuestra, a mojarnos la oreja, mojarle la oreja a gobernadores, al gobierno, al presidente. Creo que no corresponde. Pero no corresponde que lo dejemos pasar. Al menos, yo digo, no, capaz que no van a cambiar el mundo, pero un comunicado, al menos un repudio. Porque esta gente es la que estuvo en contra del etiquetado frontal. Esta gente es la que estuvo en contra de la reforma del Poder Judicial que intentó Cristina Fernández de Kirchner. Esta gente, entonces, ya vemos, es la que sostiene la Corte Suprema de Justicia. Nosotros necesitamos una Corte Suprema de Justicia que sea de la República Argentina y no de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Bueno, creo que son cosas de fondo. Y uno dirá, pero a mí lo que no me alcanza es la plata para llegar a fin de mes. Bueno,
La diferencia de plata que hay entre el día del mes al que vos llegás con la plata y al que quisiera llegar, esa diferencia tiene que ver con un sistema de relaciones. Y ese sistema de relaciones fundamentalmente son entre capital y trabajo. Y cuando hablas de una Corte Suprema de Justicia que patea para el lado del capital, probablemente vos y tu salario se resientan. Probablemente el poder adquisitivo de tu salario baje. Se mide en billones lo que las empresas, las corporaciones, le han quintado al bolsillo de trabajadores y trabajadoras en los 4 años de macrismo. Creo que 7,6 billones de pesos. Creo, 7,6 billones de pesos. Es una fortuna. Fortuna. ¿Y sabe por qué lo pudieron hacer? Entre otras cosas, por Macri. Pero porque tuvieron el apoyo de cierta embajada y porque también tienen controlada la Corte Suprema de Justicia, como tienen controlada buena parte de los medios de comunicación. Por lo tanto, eso que te falta desde el día que vos llegás con el salario hasta fin de mes, se lo está llevando otro. No hay una explicación mejor a lo que es un malestar muy evidente que tiene que ver con que la plata no alcanza. El tema es que hay que levantar la vista y dejar de pelearse con la góndola y empezar a ver quiénes son los dueños de las góndolas.